¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. En esta hora les saludo, hermanos también en la fe que nos ven a través de este medio. Los saludo con un afecto muy especial, un afecto fraternal a cada uno de ustedes, esperando que el Señor esté haciendo proezas en sus vidas y que sus corazones estén siendo transformados cada vez más, ya que el mundo está a todo lo que da, ofreciéndonos cosas que nos disminuyen en nuestra vida espiritual, pero nosotros tenemos la palabra de Dios segura en nuestras vidas. Solo es cuestión que usted se atreva a mirar estos videos, a escucharlos, y sobre todo no nada más esto, sino a estudiar la palabra de Dios, a ver más testimonios de fe, a ver más predicadores, por supuesto, predicando sana doctrina, de manera que usted esté alimentando su espíritu con la palabra del Señor, con las cosas de arriba, porque tarde o temprano vamos a dar cuentas y lo que nos va a hacer fuerte en aquel día va a ser el tiempo que hayamos tomado para nuestro Dios y Creador. Bueno, seguimos con esta serie de videos relacionados con el tema titulado Las 16 declaraciones de fe fundamentadas en la Biblia o en la palabra de Dios, ya que estamos dejando muy en claro que todo creyente debe tener estos fundamentos o estas bases bíblicas o esta base de fe en su edificación cristiana, ya que muchos de nosotros, como decía la vez pasada, acudimos a una iglesia, nos congregamos, pero pocos nos atrevemos a preguntarnos qué estoy haciendo aquí, por qué Cristo murió por mí, qué es lo que Cristo quiere de mí, qué tengo que creer, qué no tengo que creer. Somos pocos los que nos atrevemos a preguntarnos todo esto. ¿Pero por qué? Porque nos dejamos llevar solamente por religión. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos creyentes de convicción, creyentes que tengamos firmes, bien arraigadas nuestra fe cristiana. Y bueno, hoy estaremos dando paso a la declaración 4, 5 y 6. Y estaremos ya, obviamente, afirmando esto con la palabra, respaldados por la palabra, como lo venimos haciendo con la declaración 1, 2 y 3, que ahí está en mi muro, por supuesto, para que usted la verifique. Hoy estaremos hablando de la salvación del hombre, la santificación del creyente y el bautismo en el Espíritu Santo. Estaremos hablando de estos tres puntos, así a grandes rasgos. No estaremos hablando muy profundizado, solamente de manera sencilla, pero que quede lo más claro que se pueda. Así que téngame paciencia, si en algo me equivoco, bueno, discúlpeme, no lo sé todo. También confieso que solamente Dios lo sabe todo, yo no lo sé todo y me suelo equivocar. Así que no me juzgues porque por algún error que cometa en la enseñanza, pero trato de hacerlo lo más bien que se puede, me preparo, me fundamento, pero también corro el riesgo de equivocarme porque el único que no se equivoca es Dios. Bueno, pues aquí estamos, vamos a declarar la cuarta declaración de fe que todo creyente, aquel que se dice creer en Dios, aquel que se dice católico, adventista, pentecostés, testigo de Jehová, todo aquel que aspira a las cosas de arriba, vamos a estar hablando de estas 16 declaraciones. Ya vamos con la cuarta, la salvación del hombre. El hombre debe entender que está condenado sin Cristo. El hombre debe entender que sin Cristo está más que frito, hablando en términos coloquiales. El hombre debe entender qué camino lleva. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
No es que yo me porto bien, mucha gente me dice, tú hiciste bien en ir a la iglesia porque de verdad andabas muy mal, andabas en los vicios, andabas tremendamente mal. Y se justifican o se autojustifican, pero quiero decirte una cosa, la Biblia dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea que no hay excusa. En Romanos capítulo 1 dice que no hay excusa. No hay excusa. Así que necesitamos entender esto. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 y abarca hasta el capítulo 2, donde encontramos que somos inexcusables delante de Dios y que no hay pretexto para llegarle a Dios con una justificación propia, no. Entonces, el hombre debe entender que necesita la salvación. Así que de esto estamos hablando a grandes rasgos, la salvación del hombre. Romanos 3:23, repito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Aquí no hay un héroe que se sienta Superman y que diga yo sí. Lamentablemente, repito, muchos dicen, pues tú hiciste bien, yo no me porto tan mal, yo ando bien, pero esto no es el asunto. El hombre debe entender entonces que necesita salvación. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La salvación es un regalo de arriba, es un regalo de Dios, y Dios lo otorgó hace más de 2000 años, enviando a su Hijo a la tierra para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16. No se pierda, mas tenga vida eterna. Es un propósito de Dios el enviar a su Hijo, es rescatar a todos, pero tristemente no todos aprecian este regalo. Muchos lo tiran a la basura porque dicen, ¿qué van a decir mis amigos si me ven llegar a la iglesia? ¿Qué van a decir? Tus amigos no te van a salvar, camarada. Tus amigos solamente te están sepultando más y más en la perdición. De manera que la fe en Jesús es el único medio por el cual el hombre puede ser salvo, obviamente tomando muy a pecho, muy ligado a nosotros aquel sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Necesitamos de esa salvación, lo quieras o no lo quieras, tarde o temprano te arrepentirás de no aceptar esta salvación tan grande. Lamentablemente te digo, ese día será demasiado tarde cuando te mires en las garras del diablo y de la muerte en el infierno. Tristemente tengo que predicar esto porque después de un amor tan grande de Dios hacia nosotros, dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna, despreciando esto, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino que dice la Biblia en Hebreos, dice, sino que una horrenda muerte nos espera. Dice así la Biblia. Yo quiero ver si encuentro esa cita. Me parece que es en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 es donde nos menciona esta cita que dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice aquí en el versículo dice aquí, vamos a leer del 23, Hebreos 9, 23 en adelante. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que, amigos, aquí dice la Biblia claramente que una sola vez Él entró, y dice que no hay, entonces da a entender que no queda más sacrificio por el pecado. Así que yo en esta hora te exhorto a que buscamos esa cobertura de Dios, ese regalo, esa dádiva de Dios en Cristo Jesús. Y dice el versículo 27 de Hebreos 9, dice, y de la manera que está establecido, oye esto, está establecido. Aquí no es que yo no me voy a morir nunca, es que yo, no, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que no hay pretexto, no hay excusa. Está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Imagínense enfrentar el juicio sin la presencia de Cristo a nuestro lado. Qué bárbaro, sería el peor error. Yo por eso, aunque tropiezo, tal vez me caigo, pero sigo adelante, me levanto y sigo a la meta, porque conozco lo catastrófico que va a ser aquel día. Así que tenemos que seguir adelante. Dice Hechos 4:12, oye esto, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Oye, en ningún otro, ni María, ni San Pedro, ni San Judas, ni San Ramos, ni San Juan Bautista, ni la Virgen de quién sabe qué tal. No, señores, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesús. Y Juan 3:16, como les decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Oiga esto, no se pierda, voy a repetir esta palabra, no se pierda, ¿ok? Mas tenga vida eterna. Si la palabra de Dios dice no se pierda, hay una perdición y debemos tener cuidado. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, aún así no lo queremos. Mira, a mí me ha tocado ver, lamentablemente, y lo voy a decir con respecto a este punto, que es tan grande el orgullo a veces hasta de la misma familia, de los mismos vecinos, los que te rodean, compañeros de trabajo, que cuando tú vas de buen corazón a regalarle algo, te lo desprecia. Dice, no, gracias. Lo mismo sucede hoy en día con el regalo de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Muchas veces van los predicadores, les tocan la puerta y nada. No se incomodan nada. Al contrario, se incomodan, pero para ofenderse. Es triste, pero es la verdad. El hombre entonces necesita ser salvo. Y hay una salvación, y esta es en Cristo Jesús. Declaración número 5. O sea, ¿qué quiere decir la declaración número 4? Yo debo ser salvo, debo aceptar que necesito ser salvo. Voy a la iglesia porque necesito ser salvo. Acudo a ella porque necesito ser salvo. Estoy transmitiendo aquí en vivo porque necesito ser salvo, necesito hacer algo. Declaración número 5. El ser humano debe entender que debe santificarse, la santificación del creyente. Después que tú eres creyente, necesitas entender que debes santificarte para Dios,
después que conoces a Cristo, después que aceptas el regalo de la vida eterna, tú necesitas saber que debes cuidarte, debes guardarte, debes proteger tu vida espiritual. Esto es a través de la santificación. Y si nosotros no luchamos por santificarnos, puede ser muy peligroso. Y esto no quiere decir que no vayas a cometer errores, que no vayas a cometer tropiezos, pero siempre tienes que levantarte y luchar por santificarte. Debes luchar, debes entender que si no te santificas, no puede haber vida eterna tampoco. Entonces, debe entender todo ser humano que debe santificarse para Dios y debe dejar las cosas del mundo. La santificación es mantenerse limpio y apartado para Dios, apartado del mundo, apartado de la propaganda que el mundo te ofrece, de las ofertas que te ofrece el mundo. Debes estar apartado de ella, debes tener el valor para rechazarla, debes tener la autoridad por parte de Dios para poder rechazarla. La Biblia dice que grandes hombres de Dios prefirieron ser azotados, prefirieron ser vituperados, ¿verdad? Hebreos capítulo 11 nos narra a los hombres de fe y las mujeres de fe y lo que ellos prefirieron antes que disfrutar de los deleites temporales de esta vida. Así que eso nos da una lección para que nosotros podamos entender todo esto. Entonces necesitamos rechazar las ofertas mundanas si queremos ser limpios. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios, la santificación nuestra. Y Él anhela que nos apartemos de toda fornicación, que nuestros cuerpos estén cada vez limpiándose más, nuestra vida espiritual esté brillando cada vez más, esté resplandeciendo en este mundo lleno de tinieblas. Y es que Dios es lo que anhela, que cada uno de nosotros, después de haber conocido la verdad, después de haber conocido a Cristo y su santidad, Cristo es bueno y comparte con nosotros su santidad. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:16, nos dice que seamos santos porque Dios es santo. Así que debemos ser santos, así está establecido, es un mandato por parte de Dios, nuestra santificación, y la santificación es el único medio o es la única cubierta de nuestra vida o de nuestra salvación, mejor dicho, de nuestra salvación. Es la única arma que puede mantenernos libres y en defensa, ¿verdad?, de nuestra salvación. Es la única arma que nos puede mantener salvos. La santificación, después, obviamente, de haber conocido a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos un mandato bíblico, nos dice que tenemos muchas promesas por parte de Dios con respecto a la vida eterna, pero nosotros debemos ser recíprocos a este asunto. O sea, quiero decir, debemos corresponder a Dios limpiándonos, ¿verdad? Descontaminándonos, porque mire, en los centros de rehabilitación, cuando encierran a algún adicto, ¿verdad?, los encierran y allí se limpian, allí se descontaminan. No sé si esté bien con la palabra, pero se limpian. Ya no es un cuerpo contaminado por la droga. Así que en la palabra de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué quiere decir de carne? Es cuando nosotros estamos haciendo más para la carne que para el espíritu. Y suele pasar, nos enfocamos más en las cosas de la carne que las espirituales. Y de espíritu, porque sabes que también nuestro espíritu puede ser contaminado a la vez que nosotros estamos tomando más en serio las cosas de la carne. Nuestro espíritu se está contaminando y Dios quiere un espíritu limpio, un espíritu piadoso, un espíritu que brille en este mundo oscuro que cada vez está más en tinieblas.
Entonces, la santificación es una demanda para todo creyente. Si es lo que quiere, si es que quiere un día ver a Dios. O sea, si nosotros queremos ver un día a Dios, el único boleto de entrada que vamos a llevar es la santidad. Ahorita le digo por qué. Mire, yo miro a las personas cuando van a ver un concierto, ya sea cristiano o ya sea mundano, cómo hacen todo por obtener aquel boleto. Consiguen prestados si les gusta tanto el artista, el cantante, y hacen todo. Y tienen que presentarse con ese boleto de entrada, porque si no, no van a poder entrar. En este caso, la santificación va a ser el único boleto de entrada para poder ver a nuestro artista favorito, nuestro ídolo favorito, nuestro amante favorito, nuestro Señor favorito, nuestro héroe favorito, que es Dios. El único boleto que vamos a llevar es la santidad. Miren lo que dice Hebreos 12:14. Buscad la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Es el único boleto de entrada para poder entrar al concierto de Dios que en aquel día nos tiene preparado. Es el único. La santidad y la paz. Porque nosotros fuimos puestos en este mundo después de conocer a Cristo como gente pacífica, como pacificadores, gente de paz. Por eso dice buscar la paz, siempre la paz. Así que creemos por el sacrificio de Jesús que somos salvos y limpiados, pero es responsabilidad de cada creyente mantenerse en ese estado, o sea, mantenernos limpios, mantenernos en una vida espiritual que agrada a Dios. Es nuestra responsabilidad. Dios ofrece la salvación gratuita, pero es nuestra responsabilidad si la aceptamos o no. Si nosotros un día aceptamos a Cristo, pero por allí nos vamos contaminando con el mundo, con la carne, con todo lo que nos ofrece el diablo, podemos estar en peligro de muerte, y yo no quisiera estar en ese estado, de veras. Por eso te motivo a que seamos transparentes, limpios ante Dios. Y por último, el 6, que aquí nos vamos a quedar en el 6, el bautismo en el Espíritu Santo. Creemos que todo creyente debe ser bautizado y mantenerse lleno del Espíritu Santo para poder ser un fiel seguidor de Cristo. Nosotros creemos, estas declaraciones de fe, creemos en el bautismo, también en el Espíritu Santo. Creemos que solamente acabo de hablar de la santificación, y esta santificación no se puede lograr sin la ayuda del Espíritu Santo. A manera que nosotros le vamos dando libertad al Espíritu Santo para que opere en nuestras vidas, el Espíritu Santo va obrando en nosotros. Todo creyente debe ser bautizado en el Espíritu para poder tener fuerza y combatir contra las fuerzas también del enemigo. Porque las fuerzas son, dice Efesios capítulo 6, versículo 12, dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas. Oye, príncipes. Cuando hablo de príncipes demoníacos, estoy hablando de jerarquías de demonios que no son cualquier tipo. Así que debemos estar llenos del Espíritu Santo, y es por eso que creemos en el bautismo del Espíritu Santo, porque solamente de esta manera podemos cargar batería y estar listos para hacer defensa contra el diablo cuando venga a querer derribar nuestra vida espiritual. Si tú estás debilucho en tu vida espiritual, lamento decirte
que no vas a ofrecer ninguna resistencia contra los ataques del enemigo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El bautismo se recibe mediante la fe, el anhelo, buscar y vivir una vida consagrada. Cristo le dice a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces tendrían valor para predicar la palabra. Pero el libro de los Hechos nos menciona otras ocasiones en que los apóstoles da a entender que se sintieron debiluchos por las persecuciones, se sintieron temerosos, con miedo, y empezaron a orar fuertemente. Y dice en cierta ocasión que ese lugar donde ellos oraron se llenó de humo, y ellos empezaron a cargar baterías y salieron con nuevas fuerzas. La fuerza y la llenura del Espíritu Santo se debe anhelar siempre mediante la fe. Nosotros creemos que mediante la fe que el Espíritu Santo es algo real. Es Dios mismo brindando fortaleza a la iglesia, o sea, a todo creyente. Es Dios mismo fortaleciendo a todo aquel que quiere una relación con Dios. El Espíritu Santo siempre está presto, pero esto se recibe solamente a través de la fe. El anhelo, debemos anhelar esa llenura, porque mire, el mundo es muy ruidoso, y cuando el mundo nos ofrece, se nos hace más fácil escuchar al mundo, pero no las cosas de Dios. Anhelar siempre y buscar la presencia de Dios y vivir una vida de consagración a Dios, consagrada a Dios, vivir una vida. Creemos que solamente con el bautismo en el Espíritu Santo se puede lograr esto. Esta es otra declaración de fe que todo creyente debe tener memoria de ella, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, Efesios 5:18, no os embraguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos exhorta que seamos llenos del Espíritu Santo, porque nuestro Señor sabe que solamente de esta manera vamos a poder mantenernos avantes con respecto a los ataques del enemigo. Así que debemos hacer caso a estas exhortaciones por parte de Dios, es para bien nuestro. Mateo 7:8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Nosotros debemos siempre pedir a Dios esta llenura del Espíritu Santo, este bautismo del Espíritu Santo. No podemos vivir solamente de las experiencias pasadas. Un día fui lleno del Espíritu Santo, o escucho muchos que dicen así. No, debemos siempre, ¿verdad?, pedir a Dios esta llenura, porque uno mismo va sintiendo cuando te vas vaciando espiritualmente hablando, pero debemos pedir a Dios. Y dice que el que pide recibe. Dios es bueno y nos da. Y debemos buscar, porque la Biblia dice que el que busca halla. Debemos buscar esa llenura. Dios tiene que detectar en nosotros esa búsqueda hacia Él. Dios tiene que detectar en nosotros esa búsqueda. Mira, a veces yo estoy aquí tranquilo y digo, no quiero transmitir hoy, pues nadie ve los videos. Mire, yo me voy con la bendición. Y si usted no quiere ver los videos, ese es su problema. Dios siempre presto para dar buenas nuevas de salvación. Y si usted no lo recibe, es porque usted no quiere, francamente. Entonces debemos buscar esa presencia. Dios tiene que detectar en nosotros ese anhelo, esa búsqueda, y Dios no tarda en darnos, y nosotros no tardamos también en sentir cómo recibimos esa fortaleza y cómo hallamos, ¿verdad?, ese poder de Dios que viene a través del bautismo en el Espíritu Santo. Amigo, hermano, esta es la sexta declaración, el bautismo en el Espíritu Santo, y aquí nos vamos a detener.
La otra semana estaremos hablando de otras 3 declaraciones de fe. Ya con esta van 6 y vamos a estar hablando de otras 3 y así hasta complementar las 16 declaraciones que son fundamentales en la vida del creyente. Así que, amigo, yo te bendigo en el nombre de Jesús, deseando que tu vida cada vez más se aparte para Dios, sea apartada cada vez más del mundo y que tengas la fuerza suficiente para rechazar todo lo que no edifica tu vida espiritual. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.